Vale. Buenas tardes a todos en este webinar del domingo. Ya no sé si es el último, el penúltimo, el antepenúltimo, o este es el penúltimo, el último fue la semana pasada y no sabemos aún, porque recibimos muchas propuestas y de temas muy interesantes que entran de lleno en el tema del domingo. Es Los más, muertos que vos matáis gozan de buena salud, monstruo. de muy buena Muy salud, buena salud. porque además tenemos una iniciativa muy bonita por parte del doctor Belda y muy desarrollada para la semana que viene el domingo, por los muertos de la buena salud que dice Óscar, vamos a abordar en extenso. Bueno, los del básquet se picaron con los del fútbol después de la charla de Tito Marota. El básquet es un generador de trauma ocular tremendo. Entonces vamos a analizar el domingo que viene lesiones de básquet y además probablemente podamos contar también con la presencia de un profesional del baloncesto de la Liga ACB en activo o ya retirado y que nos va a contar un poco ese tipo de lesiones y por qué se producen, porque bajo la canasta los codos van que corren y nos encontramos de todo. Bueno, hoy toca hablar de gotas refractivas. Desde hace ya una serie de años, ya casi 20 años, existen para todos la posibilidad de utilizar o combinar una serie de viejas gotas ya bien conocidas de todos, pero en diluciones y todo un poquito alteradas que nos permiten bien tratar la presbicia, y la presbicia e incluso la hipermetropía, o bien retardar la miopía, la progresión de la miopía. En este sentido, vamos a dividir el webinar de domingo en dos bloques. Uno primero, que va a ser de presbicia e hipermetropía, y el segundo con la miopía. Tenemos además el privilegio de contar con nosotros, mejorando a Lucho Scaf, que está por aquí. El Lucho Scaf es el mejor de Colombia, pero el número uno es Virgilio Galvis. O sea, entonces contamos con Virgilio Galvis de Bucaramanga, acompañado de Alejandro Tello, que tiene una muy larga experiencia en el uso de gotas de atropina diluida y que es el invitado especial de este webinar. Sin más, vamos a empezar con la parte de presbicia. Va a hacer la introducción la doctora Machán, colaboradora nuestra, para dar paso a Giovanna Benozzi, que desde el 2002 llevan el método Benozzi como estándar en el tratamiento de la presbicia. Aida, compartes pantalla y vamos con tu introducción al tema. Así bien, ¿no? Bueno, darle las gracias en primer lugar tanto al doctor Soler como al doctor Asís por organizar estos webinars y por incluir en ellos no solo a los más expertos, sino también a los más jóvenes. Y nada, para hablar del tratamiento de la presbicia con gotas, es imprescindible hablar primero del doctor Benozzi. El doctor Jorge Benozzi... Aida, pon la pantalla, pon la imagen de presentación a tamaño completo, abajo a la derecha. Está... Sí, la tengo... No. Habilita edición, que te está pidiendo arriba, una franja amarilla, habilita edición, y abajo a la derecha para mostrar toda la pantalla. Habilitar... a ver. A ver, le detengo la compartición que lo vuelvo a hacer otra vez. Sí. Aida, vuelvo otra vez a compartir, por favor. ¿Comparto otra vez? Vale. Ahora pon la pantalla completa. Sí, está completa. No, tienes que compartir la otra ventana, no esta. Abajo a la derecha te pondrá compartir pantalla. No, pero tiene que habilitar edición, si no, no le deja. Compartir pantalla. No comparta la que está a pantalla completa ya, comparte la otra. La que no está a Esta. pantalla completa. Eso. A ver. ¿Y ahora? Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Vale. Pues nada. Pero ahora no me deja así. Pues
para hablar de eso, del tratamiento de la presbicia con gotas, hay que hablar del doctor Jorge Benocchi, que fue un oftalmólogo argentino que se formó en Buenos Aires y posteriormente en Bélgica y en Francia, y que en 1999 comenzó a investigar para un tratamiento alternativo a las gafas para el tratamiento de la presbicia. Y nace así el método Benocchi, que es el primer tratamiento farmacológico patentado para el tratamiento de la presbicia. Consiste en una combinación de AINES y pilocarpina a diferentes concentraciones. La pilocarpina para actuar sobre el músculo ciliar y mejorar la acomodación, y los AINES para evitar los efectos secundarios derivados de su uso. Este método ha inspirado otros muchos, como el FOB-TIPS o algunos compuestos de Allergan, y se sigue utilizando. Hoy lo lleva la doctora Giovanna Benocchi, hija del doctor Jorge Benocchi, con la que tenemos hoy la oportunidad de contar. En el 2014 aparece el Liquid Vision, que es basado en la combinación de la aceclidina, que es un parasimpático mimético que se utiliza en el tratamiento del glaucoma, y tropicamida cicloplégica, con el objetivo de inducir un poco de miosis y mejorar la acomodación. Ese mismo año en el ARVO se presenta el Dioptin, que es desarrollado por Encore Vision y que posteriormente es adquirido por Novartis. Aquí el planteamiento es totalmente diferente. Se basa en fenómenos oxidativos de envejecimiento del cristalino, donde se forman unos puentes disulfuros entre las proteínas de las fibras celulares del cristalino. Y eso le da una mayor rigidez y compromete de esa manera la acomodación. Pues bien, con este nuevo tratamiento, que es una estercolina de ácido lipoico al 1,5%, una vez que penetra a través de la córnea, se divide en colina y ácido lipoico y actúa sobre esos puentes disulfuro, rompiéndolos y dando una mayor elasticidad al cristalino, y de esta manera pues mejora la acomodación. Se ha visto una mejoría significativa a los 3 meses, que se mantiene hasta 7 meses después, y parece que es un tratamiento que está bien tolerado. De todas maneras, está aún en desarrollo y aún no está disponible para su uso. Y nada, ya la doctora Benocchi. Muy bien, gracias Aida por la introducción. Y vamos con Giovanna Benocchi, que nos comentaba que el método ya está siendo usado desde el año 2002, es decir, contamos con una experiencia de 18 años. Giovanna, cuando quieras. El micro, Giovanna, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecta. Ok. Bueno, muchas gracias al doctor Soler por la invitación. Buenas tardes para todos, buenas noches para otros. Las ventajas de la tecnología. Y como bien decía, les voy a hablar del tratamiento farmacológico para la presbicia método Benocchi. A ver si puedo... Aquí. Como bien decían, nosotros empezamos hace muchos años, en el 2002, en donde mi papá empezó a tratar pacientes que eran sus amigos, sobre todo. Siempre empezaba sus presentaciones diciendo que eran muy valientes, lo cual es verdad. Y a partir del 2009, cuando pudimos obtener las primeras patentes, se hizo la presentación formal en la oftalmología argentina. Ahí se formaron algunos oftalmólogos que siguen al día de hoy aplicando el tratamiento en sus consultorios. Y como pueden ver, el tratamiento está patentado en la mayoría de los continentes, en muchos países como la Unión Europea, Estados Unidos y todos los que pueden ver listados aquí. Hace varios años hay muchos científicos que vienen trabajando sobre el rol predominante del sistema parasimpático en la acomodación. Y básicamente lo que hablan estas publicaciones es de que... El teléfono de la doctora. Llamada a ver qué pasa. Ok, sigo. Entonces, les decía que estas publicaciones hablan del rol predominante del sistema parasimpático en la acomodación, y básicamente lo que cuentan es que el músculo ciliar se encuentra siempre en contracción, y que va a depender esa contracción dependiendo de la distancia a la que queremos enfocar. En el único momento en donde actúa
el sistema simpático, es decir, que hay una relajación del músculo ciliar, es cuando nos encontramos en oscuridad absoluta o tenemos una alta descarga por un síncope o por la ingesta de alguna sustancia y por intoxicación. Siguiendo con esta línea, es que a mi padre se le ocurre y descubre esta posibilidad de combinar un agonista muscarínico con un antiinflamatorio no esteroide y logra un efecto sinérgico y completamente inesperado en donde puede estimular al músculo ciliar y por lo tanto mejorar la acomodación sin tener ni eventos espasmódicos ni inflamatorios. En nuestro grupo de investigación tenemos una línea experimental y una línea clínica. Hemos desarrollado un modelo experimental en ojos de sus escrofa y también en músculo ciliar de humanos, para tratar de entender mejor la señalización intracelular de cada uno de los subtipos de receptores muscarínicos que se encuentran en el músculo ciliar, y de esta manera entender mejor la acomodación. Si bien es verdad que ahora hay otros grupos que están desarrollando variantes del tratamiento farmacológico de la presbicia, la primera publicación mundial fue en el 2012 realizada por nuestro grupo, en donde lo que hicimos fue incluir 100 pacientes hemétropes presbitas entre 40 y 45 años en 5 años de follow-up. Todos los pacientes tenían una agudeza visual lejana sin corrección de 20/20 y no tuvieron ninguna modificación en su visión lejana a lo largo de todo el estudio. Y todos estos lograron una visión cercana no corregida de Jagger 1 que tampoco se modificó a lo largo de los 5 años. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de la acomodación? Cuando nosotros hablamos de acomodación, hablamos de la capacidad del ojo del ser humano de enfocar en todas las distancias. Y este mecanismo es un mecanismo dinámico, rápido y muy complejo. ¿Cómo podemos entonces modular la acomodación? Justamente lo que logramos con el método Venosi es actuar en los 3 puntos de la tríada clásica de la acomodación. Por un lado, estimulamos el músculo ciliar, por lo tanto podemos modular la posición y la conformación del cristalino. Por otro lado, estimulamos los músculos del iris, por lo tanto generamos una miosis que no es una miosis fija y logramos mejorar la profundidad de foco. Al usarlo en forma binocular, mantenemos la convergencia y por lo tanto la estereopsis. Ese es el motivo por el cual nosotros hablamos de rehabilitar la acomodación. Esta es la diferencia principal que hay entre el tratamiento farmacológico y el resto de los tratamientos disponibles para la presbicia, al ser fisiológico, binocular y actuar en toda la tríada de la acomodación. Si bien a los oftalmólogos nos encanta medir, nos encanta la tecnología, usar un montón de equipos, medir la acomodación sigue siendo una incógnita. De hecho, medir lo que realmente vemos sigue siendo todavía un desafío muy importante para todos nosotros. Hasta hace 5 días atrás, que hicimos nuevamente una revisión bibliográfica, no existe un método que sea científicamente validado que mida certeramente la acomodación. Sin embargo, cuando vemos los pacientes y les realizamos UVM, pretratamiento y a la hora de colocarles las gotas, vemos que hay un aumento en el espesor del cristalino, vemos que hay una disminución en la cámara anterior. Otra manera de medir la acomodación es midiendo el TCPD, y vemos que también hay un aumento posterior a la colocación de las gotas. Aquí hay 2 casos más en donde podemos seguir viendo cómo hay un aumento del espesor del cristalino y una disminución de la cámara anterior. Otra forma que se puede medir la acomodación, o que intentamos medir la acomodación, es con la curva de desenfoque. En esta curva marrón es la curva de desenfoque de los pacientes sin nada, y en la curva superior, que es la curva celeste, vemos los pacientes que ya están con la medicación colocada. Y como pueden ver, a los 40 centímetros hay una mejoría muy notable de la agudeza visual, donde llegan todos a 0.9. Otra cosa importante que todos sabemos, sobre todo los que hacemos refractiva, que la superficie ocular es fundamental para lograr una buena visión. Entonces, en el 2018 publicamos este trabajo donde evaluamos la superficie ocular en los pacientes tratados con el método Venosi. En este trabajo incluimos 30 ojos de pacientes hombres para tratar de evitar el componente hormonal que es más frecuente en las mujeres, entre 45 y 55 años de edad,
Ninguno de estos pacientes tomaba alguna medicación o tenía alguna patología ocular o sistémica, ninguno de estos pacientes fumó, y el cuestionario de McMoonies fue siempre normal. Lo que se hizo fue medir a los pacientes antes de comenzar el tratamiento y al año de haber comenzado el tratamiento, colocándose las gotas diariamente. Tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, a todos los pacientes se les realizó el cuestionario de McMoonies, se les realizó Schirmer test, se le evaluó el break-up time, la tinción corneal se hizo con fluoresceína, la tinción conjuntival con verde de lisamina y rosa de bengala, y también se les realizó citología de impresión. Como pueden ver aquí en la primera figura, en donde vemos los resultados del Schirmer test, no hubo una diferencia significativa al año de tratamiento. En la segunda figura vemos el break-up time, en donde sí se ve que hay una mejoría, indicando que el film lagrimal mejoró en esos pacientes, y en la tercera figura observamos las diferentes tinciones. Aquí se ve que en los 3 casos hubo una mejoría, con lo cual hay una mejoría en la superficie córneo-conjuntival. En cuanto a la citología de impresión, el 33,3% de los pacientes no sufrieron ningún cambio en las muestras, el 23,3% empeoró la muestra, y el 43,3% mejoró su condición. Es decir, que podemos con este trabajo concluir que el tratamiento farmacológico para la presbicia mejora la superficie córneo-conjuntival sin producir ningún cambio en la producción lagrimal después de un año de tratamiento diario. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento farmacológico? Nuestro paciente ideal es el paciente joven, hemétrope, sin patologías asociadas, que en general este es el paciente que no tiene muchas opciones quirúrgicas, o tal vez ninguna. Lo que se realiza primero es una consulta oftalmológica bien completa, donde se le mide la refracción, la agudeza visual de lejos y de cerca, la biomicroscopía, el examen retinal, fondo de ojos, cicloplegia, presión intraocular. El resultado de todos estos estudios nos va a decir a nosotros cuál es la combinación adecuada para estimular la acomodación de este paciente. Lo estimulamos, espera 20-30 minutos más o menos, y ahí vamos a lograr tener un resultado en donde nos va a permitir saber si este es un paciente adecuado o no para ofrecerle esta terapéutica. Como todo tratamiento médico, quirúrgico, lo que fuere, es fundamental la correcta selección del paciente. ¿Qué es la correcta selección de paciente? Paciente que tuvo una buena respuesta, que se le cumplen las expectativas y que esté dispuesto a colocarse gotas diariamente. Lo segundo más importante es la correcta indicación. La medicación tiene que ser la adecuada y el paciente tiene que comprender qué es lo que está haciendo para que también logremos una buena adherencia. Una buena respuesta entonces es el logro de la expectativa y que lo podamos seguir en el tiempo con controles periódicos, ya que, como les voy a contar más adelante, tenemos pacientes tratados hace 18 años. Para mostrarles los resultados, quiero aprovechar esta oportunidad para adelantarles este trabajo que nos acaban de aceptar en una prestigiosa revista de la serie de revistas de ARVO, y que en las próximas semanas las van a poder acceder con Open Access. Y en este trabajo lo que quisimos fue evaluar la seguridad y la eficacia a través del tiempo de los pacientes tratados con este tratamiento. Es un estudio retrospectivo que hicimos en 910 pacientes entre 40 y 59 años, con 8 años de seguimiento. Los criterios de inclusión fueron pacientes con una refracción esférica con cicloplegia de menos 0,50 a 1 dioptría, con cilindros menores a 1 dioptría, más o menos fue mitad hombres, mitad mujeres. Ninguno tenía patologías oculares, siempre elegimos pacientes que no tengan patologías oculares, que por lo menos hayan estado un año en tratamiento con método Venosi, y se los evaluó a la primera semana, al primer mes, al tercer mes, y luego cada 6 meses, hasta el día donde se realizó el corte para hacer el estudio. En cada una de estas visitas, a todos los pacientes se les realizaron preguntas sobre algún posible disconfort, algún efecto adverso, se les evaluó la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, se realizó biomicroscopía, prestando especial atención a la superficie ocular, al segmento anterior, fondo de ojos tanto con lupa de 90 como con oftalmología binocular indirecta, y la presión intraocular. En esta primera figura se ven distribuidos los pacientes incluidos en el estudio según la edad que tenían al empezar el tratamiento, ¿sí?
Se ve que la mayoría está entre 44 y 54 años, y que la media está entre 48 y 49 años de edad. En esta tabla mostramos el modelo de estudio que quisimos realizar, en donde se distribuyeron a los pacientes según la cantidad de años que estuvieron tratados. Entonces, por ejemplo, hubo 144 pacientes que estuvo tratado durante 8 años, correspondiendo a este primer grupo. Hubo 175 pacientes que estuvieron tratados durante 7 años, y así sucesivamente con cada uno de los 8 grupos. Aquí en esta tabla lo que se ve es que la agudeza visual cercana no corregida antes y después del tratamiento en todos los grupos mejoró en alrededor del 75%. En la segunda figura lo que vemos es la agudeza visual cercana no corregida. Este primer grupo de columnas corresponde al grupo tratado durante 1 año, en donde vemos que la media inicial era Jagger 4.42, y lograron un resultado de una media de Jagger 1.18. En la siguiente columna vemos el grupo tratado durante 2 años, en la tercera columna el grupo tratado durante 3 años, en la cuarta columna el grupo tratado durante 4 años, en la siguiente 5 años, 6 años, 7 años, y por último el grupo que estuvo tratado durante 8 años. Donde vemos que su agudeza visual inicial, antes de realizar el tratamiento, también tuvo una media de Jagger 4.72, logrando una agudeza visual de Jagger 1.36. ¿Qué es lo más importante de esta figura? Ver que los resultados son estables en el tiempo y ver que la mejoría es realmente muy importante. En la figura 3, vemos arriba en los puntos celestes la edad media en cada grupo, y en la parte inferior la agudeza visual lejana de cada grupo. Y vemos que todos los pacientes siempre estuvieron en 20/20, que no hubo ninguna modificación a lo largo de los 8 años. Es decir, que con este tratamiento no solo recuperamos la agudeza visual cercana, sino que no empeoramos la agudeza visual lejana. Y de hecho, hasta muchas veces se mejora. En cuanto a los efectos adversos, los principales efectos adversos fueron dolor de cabeza, que en realidad es una presión frontal tolerable, que dura aproximadamente 15 minutos, y que los pacientes que empiezan el tratamiento al segundo o tercer día ya no lo tienen más. En cuanto a la sensación de la disminución de la intensidad de luz en el ambiente, se reportó en una mayor cantidad de pacientes, y sobre todo lo que aprendimos es que estos son pacientes que se colocan una tercera gota al final del día porque trabajan hasta más tarde o porque tienen mayor actividad visual. Y en cuanto al ardor, como vimos en el trabajo publicado, no hay una alteración de la superficie ocular por la medicación, sino que son pacientes que tienen una alteración de la superficie ocular previa al tratamiento y que cuando les tratamos la lubricación mejoran y dejan de referirlo. También creo que estos efectos adversos tienen que ver con que son pacientes que están muy aprensivos, saben que están haciendo algo que es diferente a lo que hay en general en el mercado, y nosotros les preguntamos específicamente sobre todos estos puntos, y sabemos que eso siempre sugestiona un poco. Para concluir, en este trabajo representa una evidencia científica de que la presbicia puede ser tratada farmacológicamente, de forma eficaz, de forma segura. En los 8 años de seguimiento, todos los pacientes lograron una mejoría de la agudeza visual cercana no corregida sin alterar la agudeza visual lejana, no hubo efectos adversos relevantes, y nuestro equipo sigue trabajando en nuevas líneas de investigación con el fin de velar el mecanismo de la acomodación tan compleja y del que todavía no se sabe mucho. En resumen, el tratamiento farmacológico para la presbicia es un tratamiento fisiológico que rehabilita la acomodación de forma reversible. Este es otro punto muy importante del tratamiento. La evidencia clínica muestra que el método Venosi es un tratamiento eficaz y seguro. Tenemos efectivamente 18 años de experiencia, tenemos alrededor de 25.000 pacientes tratados. Hay diferentes centros en la Argentina que aplican el método Venosi. Hace 11 años que realizamos líneas de investigación, tanto experimental como clínica, en nuestros modelos experimentales en sus escrofa y en humano, para lograr entender mejor la acomodación y optimizar el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico es una buena opción para los pacientes hemétropes jóvenes que actualmente no tienen solución quirúrgica.
Para terminar, me gustaría agregar que desde hace muchos años, cuando nosotros empezábamos a hablar en los congresos sobre la posibilidad de tratar la presbicia farmacológicamente, todos nos miraban con mucha incredulidad, o tal vez pensando que era alguna locura argentina, que también nos caracteriza, pero desde que hay otros grupos que están tratando de desarrollar su medicación propia, creo que cada vez hay menos dudas de que esto es una realidad que llegó para quedarse, y espero realmente que en poco tiempo más oftalmólogos tengan acceso y entonces más pacientes puedan beneficiarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Brillante presentación. Bueno, da para hablar mucho. Damos la bienvenida a la doctora Pérez Flores, que nos ha tenido, Inés, ponte el micro, que nos ha tenido en un tal, afortunadamente, bueno, es una víctima del Mac. Yo que soy pecero, pues tengo que decirlo así, y afortunadamente la tenemos ya con nosotros. ¿Me oyes? ¿Me oís ahora? Perfecto. Vale. Muchas gracias. Doctora. Bueno, vamos a ver, lo presentado por Giovanna es interesantísimo y abre un debate muy, muy bueno, porque tenemos aquí otras formas de preparar la farmacología y la presbicia, como es José Vicente Rodríguez de Canarias, que tiene desarrollada su propia fórmula, Jorge Jaramillo, que trabaja con la de Felipe Bejarano. Bueno, yo tengo unas gotas, yo tengo el presbisol, tengo el presbisol, que le llamo así. Bueno, eso es una cosa, es una broma porque es a nivel interno, y a veces hemos hecho y funciona en una combinación de pilocarpina, AINES, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tiene muy problemático el manejo, la fórmula magistral y todo esto. Le doy la palabra a Jorge y a José Vicente, que nos comenten un poco su propia experiencia como prescriptores, y en el caso de Vicente también como desarrollador de una fórmula. Jorge. Hola Fernando, no, excelente la presentación de la doctora Venosi. Particularmente siempre he probado las desarrolladas. Perdona un segundo, Jorge. Hay alguien que tiene perros en casa y que se mete. Por favor, que anule el micro y que lo abra solamente si tiene que hablar o comentar alguna cosa. Gracias. Sigue, Jorge. Ok. Bueno, no, yo te comentaba que yo tengo ya 4 años como usuario de las gotas. Yo sí, soy de ese grupo de jóvenes presbitas que comentó Giovanna, pero me ha ido bastante bien. Generalmente la utilizo una sola vez al día, y cuando tengo que realmente estar revisando muchos documentos, haciendo las tareas con las niñitas, y la descanso los fines de semana. Y la verdad es que al inicio quizás tuve algo de dolor de cabeza en la primera instilación, en la primera prueba, pero nunca más llegué a tener molestia. No sé si yo mismo me acostumbré. Y mis pacientes, que también tienen casi 4 años utilizándola, están bastante contentos. Y yo creo que es fundamental, como dice Giovanna, esto es una terapéutica que el oftalmólogo debe conocer desde hace muchos años. Como bien nos dijo, su papá comenzó estas investigaciones, y muchos oftalmólogos quizás callados hicieron investigaciones con esto, pero esto es algo que es una realidad. Hay un grupo de pacientes que no le podemos ofrecer cirugía todavía por la edad. Me imagino que quizás la tecnología irá mejorando y iremos operando gente más joven, pero en este momento es una ayuda espectacular. Muchos de los pacientes que yo tengo son amigos míos, son familiares de estos amigos, son papás del colegio, y eso se ha pasado la información y como un polvorín. Y lo que sí es que yo soy muy, muy cuidadoso en la escogencia de estos pacientes, y hago pruebas siempre. Yo les digo al inicio, si usted viene, las condiciones anatómicas de su ojo y de salud ocular son buenas, y probamos la gota, y usted logra más de 2 líneas de visión aquí en el consultorio luego de 40 minutos instalada, usted es una persona que es candidato para utilizar este tipo de medicamentos. Es una fórmula magistral que es desarrollada por un nomograma
que tiene el doctor Luis Felipe Bejarano, tiene más de 8 años también en investigación, lo hacen en Bogotá, en laboratorios Evolution, uno bajo la prescripción, digamos, de Luis Felipe y su nomograma, uno envía a Luis Felipe los datos de la evaluación que se le hizo al paciente, cuántas líneas de visión obtuvo, la edad, la aberrometría y pupilometría, que es bien importante también, y en base a eso, entonces, él hace la formulación para que el laboratorio de Evolution haga el frasquito que le llega al paciente a su casa. La verdad es que hasta ahora, toco madera, no he tenido un paciente que se me haya devuelto, digamos, del tratamiento o que se haya quejado de alguna inconformidad en el uso de las gotas. Más bien siempre siguen siendo fieles a su gotica. La concentración de los medicamentos siempre va a variar entre, por ejemplo, la del doctor Rodríguez, el doctor Venosi. FOBTIRS tiene pues fenilefrina, pilocarpina, fenilalamina, meloxicam y nafazolina. Yo creo que cada uno de los oftalmólogos que se ha animado a hacer estas combinaciones ha ido probando poco a poco con el paso de los años a ver cuáles les da mejores resultados. En cuanto, por ejemplo, la FOBTIR hace una miosis, pero es una pupila totalmente activa y logran hacer una acomodación entre 0,75 y más 1. Nosotros lo medimos con el HD Analyzer, que es lo que el doctor Luis Felipe nos recomendó. Nosotros aquí en Colombia no podemos indicar o hacer la prueba FOBTIRS a menos que estemos certificados, y a veces eso choca un poco en muchos oftalmólogos, el por qué hay que certificarse para poder indicar esta gota o este tratamiento. Y a mí me parece que es justo hacerlo porque uno, por ejemplo, a mí me tocó ir 3 días a la clínica de Luis Felipe Bejarano, allá en Popayán, ver pacientes con él, analizar estudios con él y ver a quienes sí respondía el medicamento y a quienes no respondía. Porque es que si se libera, me parece a mí, la indicación de este tipo de tratamientos, entonces vamos a caer en un grupo de pacientes que simplemente no les va a hacer nada y quizás entonces pudiera confundirse un poco a los pacientes en cuáles son las opciones de tratamiento. Paciente que en mi consultorio, luego de hacer toda la evaluación, no logra al menos 2 líneas de visión, o inclusive a veces me atrevo de una línea y media de visión, pero el paciente está contento con eso. Bueno, yo les explico bien hasta dónde esto va a durar, porque no es toda la vida que le va a funcionar, y las posibilidades de cirugía en un futuro. De una vez le hago esa apreciación. Muy bien, Jorge. Antes de darle la palabra a José Vicente, Giovanna, entre los asistentes tienes un club de fans tremendo. Bueno, es que en la Argentina, la verdad es que hace muchos años que los oftalmólogos argentinos conviven con este tratamiento, ya sea porque lo aplican o porque tienen pacientes que lo utilizan, y todos los argentinos saben perfectamente cuáles son los resultados con este tratamiento. Hay muchos oftalmólogos que lo aplican. Que lo aplican y que se lo aplican, que son usuarios. Y que se lo aplican, que creo que eso es lo más difícil, porque generalmente el oftalmólogo es bastante aprensivo a hacerse cosas en los ojos. Entonces, que un oftalmólogo se haga el tratamiento y no esté atendiendo con gafas, creo que eso también habla de la seguridad que se trata de transmitir. Llevamos muchos años de trabajo, llevamos muchos años de desarrollo. Creo que más allá, a ver, de todas las variantes de tratamiento farmacológico, los componentes importantes son siempre los mismos. El resto son variantes, pero la realidad es que todos los tratamientos tienen un componente muscarínico y un antiinflamatorio no esteroide. Y eso es lo que creo que va a estar en el camino. José Vicente, tu experiencia, y además como desarrollador de otro colirio similar. Bueno, en primer lugar quería felicitar a mi amiga Giovanna por ese doble motivo. Primero, porque ha sido fantástica una vez más tu charla, y también porque es la primera vez que tengo la oportunidad de, viéndote la cara, felicitarte por tu maternidad reciente, que tienes un bebé precioso. Gracias, gracias Vicente.
Bueno, yo empecé, como sabéis, a hacer cirugía refractiva muy jovencito y tuve la oportunidad de operar muchísimo en la década de los 90 y bueno, pues por algún motivo o por otro, mi mayor volumen de pacientes fueron gente entre 30 y 30 y pico de años. Lógicamente, entre el 90 y 97 fueron PRK, luego llegó el LASIK, y ya desde esa época empecé a comerme en la cabeza qué carajo iba a hacer yo cuando a todos los pacientes que estaba operando en Canarias de miopía, bien con PRK, con LASIK, luego con FentoLASIK, luego con PresbyLASIK, qué solución le iba a dar cuando llegaran a manifestar signos de presbicia. Bueno, luego me encontré con otras realidades que cambiaron mi manera de ver las cosas, porque, por ejemplo, de los primeros pacientes que le hacíamos zona óptica de 5 en el año 91 y le operábamos, yo pensaba que iban a llegar pronto a la presbicia y luego llegaron un poco más tarde, porque generaron una aberración esférica positiva que les tocaba un poco la visión nocturna, pero que luego les compensaba un poco la presbicia. Pero en cualquier caso ya fue desde finales de los 90 una inquietud que tenía, y esa inquietud, digamos, la desarrollé cuando en el 2007 tuve la suerte de tener en Las Palmas a Alan Scott, al profesor Alan Scott, que fue el que inventó el Botox, como sabéis, y lo planteé a él y me dijo, joder, pues ¿por qué no te pones a intentar desarrollar una fórmula personal pues para compensar cuando te empiecen a llegar tus primeros pacientes de presbicia? Tuve la suerte de conocer a Jorge Venosi, y me abrió todo, fue muy generoso. Tengo que agradecerle muchísimo a Jorge, que no dudó en contarme hasta la última coma de lo que hacía y de lo que mezclaba, y luego pues mi relación personal con Giovanna ya desde hace algunos años hemos seguido compartiendo mucha información. Yo me decidí porque antes de llegar al PresbyLASIK, buscando combinar la felicidad, hacía monovisión. Entonces tenía mucha experiencia en monovisión y me iba fenomenal en cirugía intraocular con lentes monofocales, posteriormente con láser, lógicamente haciendo monovisión, y luego cuando llegó el PresbyLASIK. Entonces pensé, ¿por qué no hacerle una modificación a lo que el papá de Giovanna me planteó, que era el tratamiento bilateral, y empezar a tratar de forma monocular? Bueno, pues hice un pequeño estudio comparativo entre monoculares y binoculares, cambié el diclofenaco, porque no sé si era un tema de los canarios o que los canarios tenemos más ojo seco, y les picaba a todos mis pacientes la composición, y cuando descubro el bronfenaco, que no me gustó mucho al principio porque era amarillo y no me terminaba de gustar que el colirio fuera amarillo, pero empecé a probar y resultó que les picaba menos a mis pacientes, que eran pacientes ya, la mayoría de todos, mi primera experiencia eran todos operados, o bien de PRK, o bien de LASIK, o bien de FentoLASIK o PresbyLASIK. Entonces, bueno, pues intenté buscar una fórmula amigable, que no se me quejaran intenté buscar un pH lo más cercano a 7, que creo que lo conseguí añadiéndole una solución salina a la composición de la pilocarpina al 2%, o sea, pilocarpina al 1%, que al combinarlo con el bronfenaco al final se me quedaba en una pilocarpina entre el 0,3 y 0,6 aproximadamente, que para mis pacientes era suficiente. Entonces, yo estoy utilizando el bronfenaco con la pilocarpina, que la mezclo al 0,1, pero se me termina, en la composición final, se me termina quedando aproximadamente en un 0,6, y le añado una solución salina balanceada para intentar que el pH se me quede entre 6,5 y 7,3, 7,4, y por supuesto hiposmolar, para intentar que la superficie ocular, al ser un tratamiento crónico, no se me viera muy afectado. Sorprendentemente, no encontré entre los primeros casos que mezclé la pilocarpina con el bronfenaco binocular o monocular, no encontré grandes diferencias en cuanto a eficacia, pero sí que encontré la mejoría de ese pequeño tema de pérdida de luminosidad en el ojo no dominante. Entonces ya decidí pues quedarme con la pilocarpina, e intenté buscar y ajustar un poco la dosis, pues para que con una sola gota al día, que es otra de las ventajas, o sea, el bronfenaco se mantiene en cámara anterior casi 24 horas, nunca menos de 12 horas
en los estudios que hicimos clínicos y en muchas ocasiones 24 horas, con lo cual en muchas ocasiones con una sola gota por la mañana antes de salir el paciente a trabajar y la de cuando iba a salir por la noche a cenar después de trabajar, era suficiente pues, para mantener con una o con 2 gotas al día la liberación de la gafa y no tener que utilizar el colirio, pues como en aquel momento se estaban manejando 4 o así, 4 veces al día. Pero coincido con lo que dice Giovanna, en que, por ejemplo, Felipe, yo estuve esta semana en un webinar donde le preguntaban, oye Felipe, si tuvieras que quitar un componente de tu fórmula, ¿cuál quitarías? Giovanna estará de acuerdo conmigo, y cualquiera que tenga un poquito de experiencia, que si quita la pilocarpina, el resto de los 5 componentes de su colirio no funcionan. No funcionan. Es decir, lo que funciona en el colirio de Bejarano, de Felipe, es precisamente que lleva un parasimpático mimético. Los que llevan carbacol o que llevan aciclonidina es porque la pilocarpina tiene una mala fama histórica que probablemente se la debamos a los que introdujeron en España el maleato de timolol, porque los que tenemos más de 60 años hemos utilizado pilocarpina durante años. Y nunca llegamos a ver, y se lo he preguntado a mi querido profesor Julián García Sánchez, si ha visto grandes de los efectos secundarios que le achacan a la pilocarpina, y me dijo, Vicente, tira para adelante, no hay tanto efecto secundario porque tú mismo tienes tu propia experiencia. Has usado durante muchos años pilocarpina al 4%, 4 veces al día. Giovanna y yo utilizamos una dosis muy baja de pilocarpina y son bastante tolerantes. Yo creo que con esto, para empezar, Fernando, si quieres luego... Muy bien, tenemos la suerte de tener entre los asistentes a Luis Felipe Bejarano de Popayán. Popayán, habilitate el micro. Hola, ya lo tengo habilitado. Hola. Bueno, no, dímelo. No, bueno, yo quería hacer un primer comentario general, es decir, está claro que los 3 sistemas, y por lo que comentáis los introductores, los inventores del sistema, los 3 sistemas funcionan. Y mi propia experiencia, cuando yo he hecho, entendedme, es un poco broma, el Presbisol, Soler, tal, Presbisol, funciona, no tiene mayor problema. Lo único es que, y que tiene además una indicación, creo que también los 3 habéis dicho, hay una indicación muy clara, de esa de a partir de entre los 45 y los 50 y pocos, antes de que nos podamos meter en unas soluciones más definitivas de la presbicia. Los 3 sistemas, vamos a ver, las 3 gotas funcionan. Ahora, la crítica es que también, por otro lado, pues esto va un poco dentro de, con cierto oscurantismo. Es decir, yo tengo mi fórmula que la conservo y soy yo quien la doy. A la doctora Benozzi le preguntan desde México cómo pueden conseguir las gotas del método Benozzi en México. Fernando, oscurantismo nada. Perdóname una pequeña... No, perdona, tú has hablado muy claramente, Vicente. Pero a lo que voy es que es muy difícil, quiero decir, no es fácil. ¿Puedo contestarte, Fernando? Sí, Giovanna. A ver, yo creo que cuando estamos hablando de hacer un tratamiento para una población tan grande, estamos hablando de alrededor de 2 billones de personas en el mundo que tienen presbicia. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollar un tratamiento, creo que hay que tomarse las cosas seriamente y hay que estudiar perfectamente que no estemos primero generando un daño y luego de eso saber si funciona. Entonces, creo que desarrollar un tratamiento lleva tiempo. Y para que pueda estar masificado, necesitamos estar muy seguros de lo que hacemos. Entonces, a ver, entiendo que el hecho de que no hayamos nosotros de entrada, por haber sido los primeros, haberlo masificado por una cuestión de, sobre todo de seguridad y de estar realmente convencidos de qué es lo que estamos haciendo, fue lo que hizo que también se generaran estos otros tratamientos en donde hasta estás contando del Presbisol, en donde todos los oftalmólogos en su consultorio que tuvieron la inquietud se pusieron a mezclar. Pero esto no es una cuestión de alquimia, de que mezclo una cosa con otra, y bueno, sí, a ver, cualquier gota que tenga un poco, a ver, si agarro una gota de pilocarpina pura,
también voy a tener un resultado. Ahora, probablemente haga un espasmo acomodativo, probablemente, dependiendo cómo lo diluya, me va a ir mejor, me va a ir peor, va a depender de las características de cada paciente. No es lo mismo un paciente muy joven, un paciente más llegando a los 55 años. Entonces, creo que para desarrollar un tratamiento en donde uno lo tiene que masificar y tener la posibilidad de tratar a 2 billones de personas, hay que tener mucho cuidado y saber muy bien qué es lo que vamos a decir que se puede hacer. Entonces, creo que ese es el camino que estamos haciendo, y creo que estamos hoy en condiciones, después de 18 años de experiencia y más de 25.000 pacientes tratados, de poder decir, bueno, ok, esto es seguro, esto es eficaz. Ahora sí lo podemos masificar. Giovanna, después de tantos años, perdona Vicente, después de tantos años, a ver cómo te digo, tratamos glaucomas, y en glaucomas sabemos que tenemos los análogos de prostaglandinas, tenemos el timolol, tenemos tal, y vamos graduando, porque a fin de cuentas somos oftalmólogos y médicos, y en función de cómo está yendo nuestro paciente, subimos, Exacto, bajamos. pero para que podamos implementar un análogo de la pilocarpina, tuvimos que tener un laboratorio que hiciera todas las pruebas de seguridad y de eficacia para que esté en manos de todos, que lo podamos aplicar. Eso es un camino previo. Nosotros empezamos en el 2002, insisto, mi padre empezó en el consultorio a hacer esto que están haciendo todos, de mezclar y ver qué pasa, pero eso uno no lo puede hacer abiertamente a todo el mundo hasta que no está seguro de lo que va a hacer. Entonces, hasta que eso se pudo patentar llevó un tiempo, porque primero hay que convencerse de que esto funciona y que no estamos haciendo un daño, repito eso. Entonces, es lo mismo que cualquier procedimiento quirúrgico. Hay toda una etapa previa hasta que llega a la mano del médico que hay que cumplir. Y en este caso creo que es una situación bastante particular en donde el descubrimiento viene de un médico y no de la industria, o no un médico ligado a la industria. Entonces todo ese camino previo lo estamos haciendo nosotros para poder entonces que la industria lo masifique. Estamos hoy en ese momento en el que ya sabemos que se puede masificar y que no vamos a hacer un daño. Vicente, querías comentar. Y quería comentar simplemente que yo llevo, bueno, tengo la patente española, me parece que la empecé en el 2010, la conseguí en el 2015, la americana la conseguí en el 2018, pero llevo, Fernando, 2 años o sea, pedí a una empresa portuguesa que me hiciera un presupuesto de cuánto sale hacer un ensayo clínico para mi producto, para mi fórmula, y me pidieron entre 7 y 9 millones de euros. Llevo varios años para empezar un ensayo clínico. Es que la investigación independiente es muy cara. Si quieres investigar fuera... No solamente cara, Vicente, no es solamente cara, sino que la industria... A ver, es lo que nos pasó a nosotros cuando empezamos a hablar de esto. Todos nos miraron como diciendo, estos argentinos se volvieron locos, ¿de qué están hablando? Cuando una industria, un médico que no está ligado, independiente, les dice esto funciona, primero es mejor no, y además tengo también mis intereses, ¿no? Convengamos que la oftalmología apunta hacia otro lado y no a tratar esto farmacológicamente. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Bueno, antes de darle la palabra a Joaquín Fernández, Giovanna, hay 2.000 millones de presbitas en el mundo. Cualquier laboratorio, el que sea del mundo, que no pagaría por tener una gota que vendiera para todos. Eso cree uno, Fer, pero no es así. Porque como están todas las implicaciones legales... hay que estar seguros de que es eficaz y de que es seguro. Eso es lo fundamental. Hasta que no sepamos eso, no se puede masificar. Pero eso no se lo demuestra. ¿Ahí me están viendo o no? Sí, perfecto, Felipe. Escuchamos. Es que no sabía si con los audífonos me estaban oyendo o no. Lo de la masificación es así. Lo que pasa es que los laboratorios tienen que... exigen por cuestiones legales de cada país que tengan cierto estudio clínico, exactamente como dice la doctora Venosi, de eficacia y de seguridad. Cuando ellos empiezan a notar eso, es cuando se empiezan a interesar. Yo he corrido con la suerte de que un laboratorio norteamericano se haya interesado en las FOTIERS, ya se va a llamar iFocus, la íbamos a lanzar en la SSRS, pero bueno, ahí vamos poco a poco, vamos a hacer un estudio igual en España, pero es tal cual, uno creería, y siempre me he pensado eso,
¿cómo no les va a gustar a estos manes lo de la presbicia? Pero yo te quiero decir, por si hay alguien aquí de cierto laboratorio mexicano muy conocido, me dijeron simple y llanamente, no nos interesa la presbicia. Eso no está dentro de nuestros planes de inversión y además para sacarlo hay que invertir mucha plata y entonces como que les gusta es que uno les tenga todo listo, aquí todo preparado, usted solo, ¿cómo se dice? Maquílelo y venda. Y eso no es así, o sea, si quieren ellos ganar igual tienen que invertir, pero tal cual, otro que no te he podido decir, te lo puse por ahí por el chat, querida, más privado, mi querida doctora Venosi, muy buena la presentación, me gustó muy bien, ese es el enfoque que se tiene que dar de acomodación, a mí me encantó, muy. Y pues eso es lo que pasa, mi querido Fernando, uno creería que los laboratorios se enloquecen con eso, pero no te dan los registros sanitarios. Si yo quiero aquí el registro sanitario en Colombia, tengo que traer un estudio clínico, randomizado, aleatorio, doble ciego, multicéntrico, multiétnico, que diga que es seguro y eficiente y eficaz. Y con eso, entonces de una me dan el registro sanitario y luego lo otro, y así en cada país tienes que meter un registro sanitario diferente para poderlo vender. Entonces, el bolsillo de nosotros no aguanta, el de las farmacias sí aguanta, pero ellos quieren que nosotros hagamos todo este primer caminito que vale un billete para luego ellos cogérselo en el resto. Entonces, ese es el problema, mi querido Fernando. Es interesante, pero ahí es donde está el, digamos, gracias, gracias, Felipe. Joaquín, una valoración, así, un overview sobre todo este tema. Vale, en primer lugar, si os parece, nos vamos a los hechos, ¿vale? Quitándole la carga afectiva, que es absolutamente razonable la ilusión que ponen los autores en un producto cuando es personal, obviamente, ¿vale? Vámonos a los hechos. La plausibilidad. ¿Es plausible que el efecto estenopeico pudiera darnos profundidad de foco, profundidad de campo, disculpad? Obvio que puede darse. Tenemos el límite aproximadamente del 1.2, que a partir de ahí empieza la difracción, el disco de aire y puede, en fin, no ser tan eficaz y tal. Pero obviamente hemos tenido device, hemos tenido inlays, hemos tenido lentes intraoculares, buscando con el efecto estenopeico profundidad de campo. Lo más interesante de jugar con la pupila del propio paciente es que no va a haber ningún otro device que pueda conseguir un centrado tan brutal como puede tener la propia pupila del paciente. O sea que a nivel óptico es una cuestión bastante razonable, ¿vale? Entonces, a nivel de plausibilidad, fantástico, porque parecería muy razonable. Ahora, lo siguiente es ir por el camino de la eficacia y la seguridad. Los órganos reguladores en Estados Unidos, en Europa y en muchos de los países tienen unos criterios muy exigentes, como no puede ser de otra manera, para introducir fármacos y prótesis. Entonces, todo eso lleva un camino que debe de garantizarse con una serie de trial, como muy bien dice Giovanna, es un proceso largo que es garantista con respecto al paciente. Y así deben de ser hechas las cosas. Es muy razonable. A mí me ha gustado mucho que tengáis un paper pendiente de una revista de tanto prestigio como la de Arbo, ¿no? Está aceptada, Está aceptada. Fantástico. Pues ese, al fin y al cabo, el camino. Y al final, claro, lo que estamos viendo son la lucha titánica, la diferencia entre la innovación que viene de la industria con el músculo financiero que puede tener a la hora de desarrollar todo el camino del I+D y sobre todo la incorporación a órganos reguladores frente al oftalmólogo que hemos tenido, acordaros, José Ignacio Barraquer, gente tan potente en los primeros años, ¿no? Que desarrollaron ellos y esa capacidad a día de hoy es luchar a veces contra molinos de viento. Yo estoy realmente admirado por el trabajo que estáis haciendo en el sentido de esa trayectoria como emprendedores. Pero no puede ser hecho de otra manera que así. Yo creo que vosotros mismos lo tenéis que estar de acuerdo en que haya órganos garantistas, reguladores, que protejan en esa medida a los pacientes y a los médicos, al fin y al cabo, que utilizaríamos vuestros fármacos. Encantados de la vida, porque creo realmente que si garantizáis la seguridad, la eficacia óptica, la veo, ¿vale? Muy bien. No, claro que tiene que ser así, ¿no? Ese es el camino de las cosas. Tiene que haber una regulación, porque si no hay una regulación... Felipe, perdona, antes de que acabemos, Aida, Lucía, Carlos, comentarios de la sala, que todos se van con las pancartas Venosi. Sí, bueno, había dos preguntas, una ya la contestó la doctora Venosi, bueno, más o menos, porque han preguntado por la concentración exacta, que
Utilizamos diferentes concentraciones según las características del paciente. No es una única gota, porque obviamente todos los pacientes tienen distintas características. Vale, y la otra es que si el tratamiento es mono o binocular. Binocular. Justamente esto que hablaba Joaquín, si nosotros estamos hablando de un efecto estenopeico que no es lo que nosotros hablamos, a pesar de que nos favorecemos del efecto estenopeico que puede generar la miosis, aunque no es una miosis fija, si nosotros realizáramos justamente esa miosis fija, estaríamos alterando la visión lejana si lo usáramos de forma binocular. Entonces, nosotros lo que hacemos, insisto, tiene que ver con estimular al músculo ciliar. Obviamente nos favorecemos de que hay una miosis, aunque no sea una miosis fija, y también la posibilidad de mantener la estereopsis. Vicente, ¿monocular o binocular? Yo monocular. Monocular. Sí. ¿Y Felipe? Binocular también, yo estoy de acuerdo con la doctora Venosi. Lo que usamos yo le he llamado una pseudoacomodación dinámica, lo que es una pupila dinámica. Da obviamente, me imagino yo, que ayuda con una profundidad de foco y de campo, pero realmente, así como ella, yo también lo enfoco más al efecto acomodativo que al efecto estenopeico. Es tanto así que los de la ciclidina, que la volvieron 1.4, les tocó usar tropicamida, según ellos, para no inducir acomodación, pero es mentira, es para evitar una miosis tan pequeña con la ciclidina que les produzca disminución de la sensibilidad al contraste. Muy bien, pues Salva, que fue de los primeros, Salva García del Pech, que en su NOA se imitó también como buen pionero y precursor en un sistema Zoom, que era un Skype entonces. Yo tuve la suerte de ver al doctor Benozzi padre, que en gloria esté, presentando el método. ¿Algún comentario, Salva, ya para cerrar? Nada, que me hace mucha ilusión ver cómo muchos años después, se me oye, ¿no? Sí. Como muchos años después puedo ver a Giovanna, igual que la vi con su padre en aquel NOAS inicial en el que presentaron, y cómo siguen todos trabajando con este método, que yo creo que cuantas más opciones tengamos, mejor, siempre preservando efectivamente la seguridad y para el beneficio para los pacientes. Sí. Lo que faltaría es eso, abrirlo un poco más, porque parece que en Argentina está muy difundido y en Canarias está difundido y que al final es complicado por esa falta de regulación el poderlo aplicar en otras zonas. Estamos en ese camino, Salva. Muy bien, bueno, pues vamos a cambiar completamente.